Muy buen día y bienvenido a tu clase 13.2 de Aprendiendo Inglés Fácil con José Oñate. Verbos regulares e irregulares, diferencias. Bueno, ¿por qué hice esta clase? Porque algunas personas me escribían que tenían ciertas dudas de cuándo utilizar el verbo regular y de cuándo utilizar el irregular, y que cómo hacían para aprendérselos y cuántos verbos de estos tipos existían. Entonces aquí vamos a dar solución a todas estas preguntas, ¿ok? Empezamos. Los verbos. Cuando hablamos de pasado, los verbos se pueden dividir en verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Los verbos regulares son aquellos que forman el pasado agregando el sufijo ed o de a la raíz del verbo. Los verbos irregulares son aquellos cuyo pasado simple y participio pasado no siguen ninguna regla. Esta es la definición de estos dos verbos. En los verbos regulares encontramos lo siguiente. Está la forma infinitiva del verbo, el pasado del verbo, el pasado participio, el significado de la forma infinitiva y el significado del pasado participio. ¿Ok? La forma infinitiva siempre va a tener el mismo significado y el pasado participio también. Pero ¿por qué no coloco el pasado simple? Por lo siguiente. Porque ese significado lo tenemos conjugando el verbo. Por ejemplo, el verbo learn en su forma de pasado simple más conjugándolo con cada uno de los pronombres obtenemos un significado por cada pronombre. ¿Ok? Por ejemplo, I learned, yo aprendí. You learned, tú aprendiste. He learned, él aprendió. Si te fijas, en las terceras personas no modifica nada el verbo cuando es pasado. ¿Por qué? Porque ya está modificado con esta ed. Es decir, no se le coloca la s ni la es. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ella aprendió, nosotros aprendimos, ¿sí? Ustedes aprendieron, ellos aprendieron. Bien. Por esto mismo no coloco el significado de el pasado simple en la tabla porque tocaría colocar un significado por cada pronombre. Entonces la tabla se me hace muy grande. ¿Ven? En cambio el pasado participio sí es igual y en el infinitivo también es igual siempre el significado. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? En los verbos irregulares tenemos 4 tipos. ¿Ok? El primero es aquel que cambia su pasado participio, su pasado simple y su pasado participio. Como por ejemplo, begin, began y begun. ¿Ok? Sabemos que es empezar y el pasado participio es empezado. ¿Ok? El segundo de los casos es cuando cambia solo el pasado simple, ¿ok? Y se mantiene igual el pasado participio con respecto al infinitivo. Lo ven aquí. Become, became y become. El tercer tipo de verbo irregular es el cual el pasado simple y el pasado participio se mantienen igual. Cat, coat, count. Y el cuarto de los casos es cuando los 3 casos, el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio, se mantienen igual.
De pronto estarás confundido, pero teacher, ¿dónde utilizar uno? ¿Dónde utilizar otro? Y yo cómo sé cuántos hay de cada uno. Ok, entonces, para eso hice algunas notas. Y dice, en cualquier idioma encontramos millones de verbos regulares e irregulares, lo cual hace imposible aprenderlos al mismo tiempo. Por esta razón, realicé una clase con los verbos regulares más utilizados. ¿Ok? Y lo puedes encontrar aquí en la clase 19. ¿Ok? Verbos regulares más usados. Lista. Segundo, no hay ningún truco, regla o forma de saber si un verbo es regular o irregular. Solo hay una forma o manera y es aprendiéndotelos. Para hacer tu aprendizaje más fácil, realicé algunas recomendaciones. Aquí las puedes ver. La primera es que no es recomendable aprender palabras o vocabulario de manera independiente, es decir, palabra por palabra. Hay personas que toman un cuaderno y aprenden una palabra, dos palabras. No, te demoras demasiado haciendo esto. ¿Ok? Lo que es mejor que puedes hacer es aprender mediante ejemplos y ejercicios que ocurran en un campo real, es decir, en tu vida cotidiana. Y es lo que tratamos de hacer en todos mis videos y en todos los ejemplos que yo les pongo. La tercera, se recomienda practicar el vocabulario, es decir, mirar, leer, escuchar y pronunciar en voz alta, pero no metértelos de memoria y estudiar y estudiar y estudiar. No. Solamente mirarlos, ¿ok? Leer, escuchar y pronunciar en voz alta. Por último, se recomienda mirar y repetir los videos de vocabulario una vez por semana y hacer lo que dice en el punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Este es el punto 3. Por último, recomiendo estas dos clases donde se explica muy bien la definición, cómo y cuándo utilizar un verbo regular e irregular. Clase 12 y la clase 13. No siendo más, si te gustan mis clases, dale por favor like, comparte para que otras personas puedan aprender así como tú. Muchísimas gracias. Y así me encuentras en la red social. ¿Ok? Aprende inglés fácil con José Oñate. Hasta luego y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.